Bienvenidos a Conexión Amtec, el podcast donde exploramos las herramientas, conocimientos y prácticas que están transformando el sector arrocero en Colombia. Aquí, de la mano de expertos y productores, conocerás cómo el programa Amtec de Fedearroz Fondo Nacional del Arroz está llevando la innovación directamente al campo para que juntos podamos cultivar un futuro más competitivo, sostenible y próspero para todos. Prepárate para descubrir nuevas ideas, escuchar testimonios reales y entender los retos y oportunidades que enfrenta el cultivo del arroz en nuestro país. Conexión Amtec comienza ahora. Acompáñanos en esta cosecha de conocimiento. Mi nombre es Germán Castro, soy ingeniero agrónomo y hoy tenemos la grata presencia de las personas que dieron origen al programa Amtec. Es un privilegio estar con ellos el día de hoy. La doctora Rosa Lucía Rojas, el doctor Rafael Hernández, quienes fueron los pioneros y tuvieron la visión de empezar con este programa desde tiempos anteriores. Bienvenidos, doctor Rafael, doctora Rosita. Bueno, Germán, gracias. Nos alegra mucho estar contigo en este podcast. Entonces, nos gustaría mucho hablar un poco de eso, de cómo fue el origen y cómo de ahí resultó la decisión de iniciar el programa Amtec. Cuando se iniciaron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pues siempre vimos el Tratado de Libre Comercio como una amenaza para la agricultura en general, para el sector agropecuario, porque era abrir las puertas a un país muy competitivo que es Estados Unidos, no solamente por la capacidad que tienen de producción, sino por las ayudas que reciben del gobierno. Entonces, pues desde ese momento nos empezó a preocupar a nosotros muchísimo qué va a pasar hacia el futuro con nuestro producto, siendo uno de los principales en el Tratado de Libre Comercio, que lo veía Estados Unidos, el mercado en Colombia y seguramente en la parte de Centroamérica y América Latina. Entonces pusimos a pensar qué vamos a hacer. Algo tenemos que hacer porque si no lo hacemos, vamos a desaparecer. Y ahí se empezó a pensar a dónde vamos a buscar, en qué parte puede haber algo que nos pueda servir. Y encontramos en Brasil, en el estado de Río Grande do Sul, un programa que se llamaba el Proyecto 10, que era una institución en Estados Unidos, en Brasil, que resolvió buscar la competitividad. Hicieron el Proyecto 10. ¿Qué quería decir eso? La meta, producir 10 toneladas por hectárea. Esto tuvo que ver mucho las discusiones y los análisis que hicimos a nivel de la sugerencia técnica con la doctora Patricia Guzmán, de preguntarnos qué está pasando, ¿no? Y de ahí surgió la idea de desplazarnos al Brasil, donde supimos que había un proyecto que podría servirnos a nosotros. Y fue así como lo hicimos, nos desplazamos allá, nos reunimos con el líder del programa en Brasil y realmente de él, en vez de irnos de finca en finca a mirar qué estaban haciendo, llamamos al líder para que nos contara qué estaban haciendo en Río Grande y qué estaban haciendo también en el Cerrado Brasilero. Y ahí surgieron todas estas ideas. Sí, yo creo que es donde Patricia se nos convierte en la líder del programa Amtec en Colombia. Indudablemente, que ella ha liderado este programa y lo ha liderado con éxito, con un magnífico equipo técnico que tiene la federación. Es un reconocimiento que yo quiero hacer, el empeño y la pasión que le han puesto. Los diferentes censos arroceros que se quejaba a veces el productor de que no había tecnología, pero lo que encontramos fue que tecnología sí había y lo que no había era adopción. Sí, o sea, tenemos prácticamente la misma tecnología que tenía el Brasil en el Proyecto 10, pero no la adoptábamos, no la utilizábamos. Entonces, ¿qué hicimos? Pues mirar qué había allá y
no copiarnos exactamente porque lo de allá no era todo aplicable aquí en Colombia, pero sí tomar la idea de lo que se estaba haciendo y adaptarla a la situación y a nuestro medio. Y realmente ha sido exitoso porque ha habido un cambio en el agricultor, en la manera de producir, en cómo concibe él la tecnología. Y entonces, ¿por qué le pusimos Amtec? ¿No? Porque era tan poco lo que se estaba utilizando que había que hacerlo masivamente. Entonces se llamó Adopción Masiva de Tecnología Amtec. El Amtec no solamente es un sistema, porque, a ver, es un sistema de producción. No exclusivo para el arroz. El Amtec sirve para el maíz, lo encontramos en algunas zonas de los llanos orientales donde estábamos haciendo un piloto, ¿no? De arroz secano. Rotaban con Pompeya. maíz en Pompeya, en el Meta. ¿Qué ocurrió? Que resultó que la producción de maíz fue excelente y algunos se quedaron en el maíz porque les resultó mejor el Amtec para el maíz que para el arroz. El principal insumo del Altec, entonces, doctor, es la asistencia técnica. Claro, integral, una asistencia técnica integral. Muchos obstáculos hubo que vencer y todavía faltan algunos por vencer. El principal, la cultura del agricultor de hacer lo que hacían sus ancestros. Entonces, pues aquí lo que había era que cambiarlo totalmente y la aplicación del Amtec que generaba un cambio cultural, que es lo más difícil. Se ha hecho con un grupo de agricultores que querían aplicar la tecnología y que le enseñara al vecino y demostrara cuáles eran los resultados de lo que estaba haciendo. El vecino se daba cuenta de eso y no, yo también lo voy a hacer. Entonces diseñamos que el tema o la metodología de tal forma que el agricultor que empezara a aplicar Amtec, nosotros, de acuerdo con unas estrategias y políticas que establecía la gerencia, empezamos a realizar actividades en máximo 10 hectáreas de cualquier agricultor. Y en los pequeños, pues en el hectareaje completo de ellos. Y entonces empezamos a realizar esas actividades acá. Entonces ya el vecino veía cómo iba progresando el cultivo de su vecino, pues, y eso fue divulgando, hacíamos días de campo, muchísimos, y lo seguimos haciendo. Y la verdad es que hoy por hoy estamos absolutamente convencidos de que esto fue lo mejor que hemos podido lograr para precisamente prepararnos para que, como lo dice el doctor Rafael, logremos que todos los agricultores sean totalmente competitivos frente a las amenazas que puede traer cualquier tratado de libre comercio. Recuerdo, doctor Rafael, que en esa época, de todas maneras, en Colombia existían todavía muchas ineficiencias en algunos productores, utilizando densidades de siembra muy altas. Decían que el que no sembraba arroz no cosechaba arroz, y existían todos esos paradigmas que afortunadamente los fuimos rompiendo con el Amtec. Claro, el paradigma de que entre más semilla bote al campo, más voy a recoger, y eso no es cierto. Ah, sí, correcto. Desde ningún punto de vista. Y era mejor lo que hacía mi abuelo y lo que hacía mi papá. Eso, pues, puede que antes fuera cierto, ¿no? Porque siempre se busca el ejemplo de los antepasados, pero el mundo ha cambiado, las comunicaciones, las tecnologías disponibles, los sistemas, bueno, el celular, todo lo que sea, pues ha llevado a que teníamos que modernizarnos y buscar la posibilidad de que el agricultor fuera competitivo para no desaparecer frente a una competencia tan dura como la de Estados Unidos. ¿Qué nos ha faltado a nosotros hacer? La federación tiene todo para transferirlo. ¿Cuáles a veces las limitaciones? Es la falta de fondos todavía para tener ojalá 200 agrónomos, porque en la investigación es mucho lo que estamos haciendo y el acervo, la oferta de tecnología es importante. Yo diría que no todo lo hemos cubierto, pero sí gran parte. Y lo que no tengamos lo traemos de donde sea, pero
Tenemos que tener una oferta que le garantice al agricultor su permanencia en el tiempo como agricultor arrocero. Afortunadamente la federación es fuerte, nosotros somos fuertes y no nos dejamos vencer de esas adversidades. Son muchas las fortalezas que ha tenido la federación pues, para poder desarrollar este programa, doctor Rafael. Por muchos años pues, la federación ha liderado la investigación en arroz. Lo que usted decía es el acervo de toda esa información que se está aplicando con el ANTEC y pues eso le facilitó, digamos, a la federación implementar de alguna manera con los recursos del Fondo Nacional de Arroz y después también con los recursos provenientes de las subastas que mencionaba la doctora. Me parece que eso fue una fortaleza importante para desarrollar el programa. Claro, pues la fortaleza de la federación está, que hemos sido investigadores desde mucho tiempo atrás. ¿Cuál es el problema? La transferencia. De pronto, el sistema que se estaba utilizando anteriormente de hacerlo con publicaciones en las revistas, en los boletines y todo, no es que eso no sea bueno. No, Eso era suficiente. Sí, sino que no era suficiente. Entonces, pues, al haber la disponibilidad de un programa que permitiera, que sabíamos que nos podía llevar a la competitividad, pues era cambiar el sistema de transferencia. Buscar una metodología que era lo Sí, que hablábamos hace un rato. Y la metodología era la que mencionaba Rosita, hacerlo agricultor a agricultor, voz a voz, como dicen. Claro, y son muchos los productores que ya hoy en día han alcanzado la competitividad porque han aplicado el ANTEC y están produciendo arroz al costo que tiene que ser. Claro. Competitivo con el arroz americano. Teníamos la inquietud, ¿qué está pasando con la transferencia? ¿Se está aplicando o no se está aplicando? Eso dio como resultado que todos los que han hecho el ANTEC, en su gran mayoría, más del 80 o 90%, han dicho, he mejorado la competitividad, he bajado los costos, he aumentado los rendimientos, ahora soy un agricultor más eficiente. Se necesitaba un sistema que nos permitiera mejorar la productividad. ¿Por qué? Mejorando la productividad, pues lógicamente mejoras ingresos y logras ser competitivo frente a los mercados que te estén amenazando. ¿Qué es lo que hemos logrado? Como explicaba el gerente, hemos logrado y hemos visto en la medida en que ha habido más adopción del sistema ANTEC, más aplicación del sistema ANTEC por parte de nuestros productores. Eso realmente nos hace sentir muy orgullosos porque los agricultores han entendido y lo han colocado en práctica y se interesan porque su sistema de producción sea mucho más limpio. Además, ANTEC es amigable con el medio ambiente. ANTEC tiene toda una serie de ventajas en beneficio de la producción nacional que realmente si nos quedamos aquí contándotelas todas, Germán, que tú sabes cuánto nos demoraríamos, pues, pero es una maravilla. A propósito, ¿alguna experiencia, digamos, particular en toda esta historia del ANTEC que la tenga presente, que la haya marcado dentro de toda esta? Ah, lo del señor Toro, del Toro, de la Mojana. ¿Cuál de los? ¡Qué maravilla! Era un agricultor muy pequeño. ¿Por qué digo que era? Porque hoy en día es un agricultor de los más grandes de la zona y los más importantes de la zona. Pero no solamente por ser gran agricultor, sino por la calidad y la competitividad con que desarrolla su cultivo. Un agricultor muy pequeño que tomó la decisión, una vez conoció el sistema ANTEC que le estábamos ofreciendo, tomó la decisión de me caso con el sistema y empezó a poner en práctica con la asesoría de la federación todas las prácticas, que valga la redundancia, que le ofrecía el sistema ANTEC. Y de ahí en adelante ha sido una persona supremamente importante como ejemplo. Incluso lo condecoramos en el Congreso, ¿no, doctor? Porque recuerdo que fue el que alcanzó fue el primer ejemplo de alcanzar competitividad, un agricultor de la Mojana
frente al arroz con Estados Unidos. Es completamente exitoso. Exitoso, Ha bajado sus total. costos de producción y se demuestra que quien lo hace de una forma juiciosa, pues lo va a tener. Además, mire, el Antec es una tecnología disponible no solamente que se crea que es para los afiliados a las federaciones, para todos los agricultores de Colombia, afiliados o no afiliados, ahí está disponible. Y quien quiera hacerlo, se puede acercar a cualquier seccional de la federación, acudir a los técnicos y decir, yo quiero hacer el Antec, ilústrenme, ayúdenme, y con mucho gusto lo hacemos, porque estamos terminando el 2024. Nos quedan 4 o 5 años para que el 90% de los agricultores o del área de Colombia esté bajo el sistema Antec. Hay un tema muy importante de mencionar, es que el Antec tiene un ingrediente ambiental muy importante. Esto no es solamente mejoremos la competitividad sacrificando algo, no, del medio ambiente. Nosotros es un sistema absolutamente amigable con el medio ambiente y hemos demostrado que con las prácticas Antec hemos disminuido 68% la emisión de gases y efectos invernaderos, sí. Hemos disminuido El agua. 42% el uso de agua donde se hace riego. Hemos aumentado los rendimientos entre 1 y 2 toneladas. Y digamos, La densidad de la semilla utilizada. se ha bajado en un 40% la utilización de semilla. Hay veces dicen, es que 1 kilo de semilla es muy costoso. Es que producir 1 kilo de semilla, teniendo que en el caso de los llanos, por ejemplo, producirla en septiembre para utilizarla en abril del año siguiente, pues eso requiere tener que almacenar la semilla a 16 grados centígrados, hay que enfriarla y eso es costoso. Entonces yo digo, no es tanto lo que vale 1 kilo de semilla, sino cuántos kilos se están utilizando. 250 kilos por hectárea, absurdo. Con el Antec ya estamos en 150 kilos y hay agricultores que utilizan 100 hasta 80 kilos por hectárea. Entonces, esas son las prácticas que llevan a ser más competitivo, a bajar el costo de producción y tener un agricultor mucho más eficiente. Doctor, y tocan ustedes un tema muy importante que es el tema ambiental. Yo casi que me atrevería a decir que incluso el que hace Antec tiene menos riesgos de tener un problema con el cambio climático. Digamos que el manejo Antec hace que Que es un sistema, además, para mitigar el efecto negativo del cambio climático. Tú sabes, hermano, lo importante que es para cualquier país del mundo cuidar su seguridad alimentaria. Y si nosotros logramos que en Colombia se produzca arroz de manera competitiva frente a otros mercados, estamos asegurando la comida de los colombianos. El doctor Rafael dice una frase y la ha repetido en varios de sus intervenciones. Mientras haya arroz, no habrá hambre. Eso debe quedar claro para todos nuestros productores, porque tenemos una gran responsabilidad de darle alimento a los colombianos. Entonces, hay que hacer antes. Sí, yo creo que una prueba de todo esto fue lo que ocurrió en la pandemia. Ajá. El arrocero fue un agricultor que nunca paró su producción, fue normal el abastecimiento y diría que con el arroz garantizamos la seguridad alimentaria de esa época tan difícil que vivió el país y vivió el mundo. Yo creo que el único modelo exitoso que tiene el país, creo yo, y de pronto a nivel de los países vecinos, en cuanto a adopción de tecnología. Sí, sí. Sí, La nación cuenta hoy día con herramientas suficientes para hacer una buena asistencia técnica y una buena preparación de los técnicos. No solamente tenemos ya hoy día 5 centros experimentales, una en cada zona arrocera del país, sino tenemos también
¿cómo se llama? De investigación en Centros de investigación. no, el centro que se Prevención del recurso hídrico. el recurso hídrico es un centro experimental muy importante, muy importante. Mire, se venía trabajando mucho en el tema de los aspectos químicos del suelo para la producción, pero no se había trabajado nunca en los aspectos físicos. Hoy día, con la disminución de los recursos hídricos en el mundo, siendo Colombia el tercer o cuarto país en el mundo en riqueza hídrica, en disponibilidad hídrica, no crea que no se puede ver amenazado. Sí, los recursos hídricos se han ido disminuyendo y todos los días tenemos que ser más eficientes en el uso del agua. En este centro experimental se puede mirar la capacidad de retención de agua de un suelo, con qué velocidad se precipita, se percola el agua en el suelo, no solamente los temas de textura y esto, sino aprender a manejar el suelo de acuerdo a las condiciones que tenga. No todas las fincas son iguales. Es más, en una zona de finca a finca ya hay diferencias. En la medida que el agricultor y el técnico tenga el conocimiento suficiente sobre el suelo por el cual está sembrando, yo creo que se disminuye todavía mucho más la utilización del agua de riego, va a ser mucho más eficiente el desarrollo de una variedad, porque el sistema radicular tiene que ver su desarrollo con el suelo, con la calidad del suelo, con la textura, con la estructura, etc. De todas formas, tenemos las herramientas suficientes y muy buenas para preparar a la gente. Ese centro experimental de recurso hídrico está siendo visitado muchísimo por universidades, no solamente del país, sino de otros países. Y eso, yo diría que nosotros en la ROS vamos a la vanguardia, por lo menos en la región andina. ¿Cuál sería el mensaje, doctor? No, el mensaje es que deben hacerlo. Esto no es un capricho de nadie. Esta es una necesidad, no solamente en Colombia, sino en el mundo, que es adaptarnos a un cambio climático que antes se hablaba de que faltaban 50 años. Llegó a una velocidad que nadie se esperaba. El ejemplo de México y el ejemplo de Costa Rica. ¿Qué ocurrió? Se acabó el arroz en un país como México, que sembraba 300.000 hectáreas, bajó a 30.000, Costa Rica también. Entonces, ¿qué están dependiendo? Del mercado de Estados Unidos, del arroz importado de Estados Unidos. A nosotros no nos va a pasar, por muchas razones. Una, que hay un gremio. Dos, que tenemos disponibilidad de tecnología, que tenemos oferta tecnológica, tenemos el personal idóneo en la investigación y en la transferencia de tecnología. Por eso, aquí no va a ocurrir lo de Centroamérica, lo de México y lo de Costa Rica, porque estamos y nos hemos venido preparando de tiempo atrás para que eso no suceda. Por eso yo considero que quien no esté en el 2028, 2029 y 2030 dentro de un programa como el AMTEC o cualquiera que se le parezca, pero que baje los costos, mejore la competitividad, aumente los rendimientos, seguramente no va a estar hacia el futuro. Y no ha habido tiempo de detallar muchas cosas. Sin contar, experiencias sin contar. Han sido muchísimas. Les agradezco nuevamente, doctor Rafael, doctora Rosita. Y de antemano, pues, yo creo que exaltar también la labor de los productores, creo, doctor, porque también ellos han puesto, digamos, todo su empeño en adoptar esto. También es una voluntad que hay que reconocer de parte de los productores. Sí, como tú lo has dicho, este no es el único podcast. Habrá otros hacia el futuro en la que se discutirán muchos temas, muchas experiencias que se han tenido en la puesta en práctica del programa AMTEC. Y aquí quiero darle el agradecimiento a los productores que han participado, porque de lo que ellos han hecho, de los resultados que han obtenido, va a depender mucho el futuro de todo esto y sobre todo la transferencia. Esto es un empeño de todos nosotros como federación, de los agricultores, de los técnicos, de todos, el compromiso de
aumentar la transferencia, de agrandar este programa que lleve a los agricultores al año 2028-2030 a la competitividad total. Siempre nuestros productores han acompañado ese espíritu de ambición sana por hacerlo siempre bien. Entonces, ese reconocimiento que hace el doctor Rafael y que haces tú, Germán, es muy importante porque sin ellos no sería posible lograr lo que hemos alcanzado.